dudas, pero vamos a tratar un poco de trasladarles nuestra experiencia desde lo que normalmente hacemos. Puede ser, digamos, desde algo muy pequeño como no fue a trabajar por algún motivo X, como puede ser algo muy grande por una enfermedad que está afectando su salud sobremanera. Todo eso se resume en lo que es ausentismo laboral, ¿sí? Ausentismo laboral es lo que ustedes van a entender como el trabajador no va porque definitivamente hay un motivo que no está calculado porque se pensaba que iba a asistir y que por eso falta el trabajo. Este ausentismo laboral va a costar monetariamente, pero también en tiempo. Siguiente, por favor. Acá les voy a dar un ejemplo de lo que es ausentismo laboral y ustedes van a decir si les parece conocido o no les parece conocido. La clasificación, si es el origen, médico o no médico. Un médico, obviamente, alguien que vaya a tener un resfrío o alguien que vaya a tener una enfermedad crónica que se complique, médico. Su descanso médico, su certificado médico, ¿verdad? El no médico, vamos a decir gente que no asiste por temas que no son estrictamente médicos, pero presenta algún tipo de dispensa para asistir. Y acá entra vamos a decir, una categoría más interesante, que es la decisión del trabajador. Y ustedes van a poder decirme ahí cuántos trabajadores o cuál es la patología más complicada por la cual el trabajador deja de asistir a sus empresas. La más frecuente, que ustedes dicen, siempre falta por lo mismo. ¿Cuál sería? Lumbalgia, genial. Le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Le duele mucho la cintura en este momento? No, perfecto. ¿Alguien le duele la cintura en este momento? ¿A nadie? Ok, sí, ahí atrás. ¿Le duele mucho, señor? Mazo. ¿Qué será mazo? ¿Mucho o poco? Como no puedo evidenciar ese dolor, él puede decirme, me duele mucho y me ha impedido ir a trabajar. ¿Le tengo que creer o no le tengo que creer? Sí, ¿no? Porque si logro medir su dolor y digo, no le duele mucho, lo hago trabajar, ¿qué pasa si se accidenta o se agrava? Yo te dije, me dolía. ¿Qué quiere decir esto? Esta decisión del trabajador algunas veces van como, vamos a decir, con un certificado médico o algún tipo de permiso en especial, pero realmente esta decisión del trabajador mueve mucho la aguja. Ejemplo, ustedes, ¿cuántas veces han ido con un resfrío terrible a trabajar? ¿Y cuántos de sus trabajadores han dejado de trabajar con un resfrío mínimo? Te dicen, sí, no fui a trabajar porque sentí que creo que me iba a resfriar y fui al médico y me dio descanso médico un día. Porque sentí que creo que me iba a resfriar. ¿O no? Esta decisión del trabajador depende de temas organizacionales, de clima laboral, de cómo se siente el trabajador con respecto a la pertenencia al trabajo, a la empresa. Y entonces, este ausentismo médico no necesariamente tiene que ser un origen médico, sino que ya comienza a haber un tema de qué tan bien me siento para yo poder ir a trabajar. Y este gran problema, ustedes lo van a ver no así. Nadie le va a decir, sí, pues yo no fui porque no me siento tan contento con la empresa, sino van a decir, tengo problemas respiratorios, tengo la tos, el resfrío, o tuve una diarrea. ¿Quién de ustedes, qué médico va a decir, sí, bueno, yo no te creo porque la tos es muy leve o porque yo no creo que hayas tenido diarrea? Nadie le va a decir, oye, a ver, dame una muestra para saber si realmente tuviste o no tuviste. No puedes hacer eso, ¿verdad? Y es que en este punto el trabajador de alguna manera muestra cómo se siente de cara a la gestión humana y de acuerdo a eso plantea una ausencia. Que tenga su certificado médico, eso ya es un tema secundario. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos del certificado médico? ¿Qué es lo que ustedes regularmente ven? ¿Sí? Hay dos efectos, bueno, tres. Laborales, con un descanso médico absoluto o un descanso médico relativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el relativo te dicen no debes de trabajar, pero no es que no puedas moverte. Consulta, ¿un trabajador en descanso médico puede irse a Máncora a descansar para recuperarse? Perdón, sí puede irse. Que no sea
digamos, lo aceptable puede ser, pero puede irse. Porque el descanso médico no le está diciendo que tengan que estar en su casa. Segunda pregunta para ustedes, ¿todo trabajador en descanso médico tiene que estar en su casa? ¿Sí? ¿Qué norma legal dice que esté en su casa? Ninguna. Si ustedes van y lo observan o vamos a decir, le llaman la atención porque no está en su casa, porque ustedes no lo han encontrado en su casa, no hay ningún tipo de delito. Y revísenlo con su área laboral, no hay ningún tipo de delito. Que otra cosa, en nuestras recomendaciones van a tener una política y todo lo demás, y en esa política esté en reglamento interno y que diga que yo lo puedo ir a buscar al trabajo y que si usted no está, se considere una falta, ya, ese es otro tema. Pero legalmente y laboralmente, el trabajador puede estar en Máncora recuperándose tranquilamente, tranquilamente. ¿Ok? Un tema laboral. Un tema penal también cuando ya es un tema de lesiones, ¿sí? Que eso no lo vemos, o el tema de capacidad. Siguiente, por favor. Ustedes tienen este tipo de incapacidades laborales por enfermedad común, típico resfrío o cualquier enfermedad que ustedes tengan, bueno, no ustedes, sino los trabajadores, cualquier enfermedad o condición. Accidente común, ¿qué es lo común realmente? Estos son, entre enfermedad común y accidente común, son los grandes problemas que ustedes tienen. Ejemplo, aquellos futbolistas que van de vez en cuando a jugar fútbol y hacen vamos a decir, hacen el pique para alcanzar la bola. Terminan de picar y se rompieron el tendón de Aquiles. 3 meses en descanso médico, ¿verdad? Esto es el gran problema, enfermedad común y accidente común. Sin embargo, podrían haber también accidente de trabajo, ¿sí? Sin embargo, el accidente de trabajo ya tiene otra connotación. ¿Cómo manejar el accidente de trabajo? Porque acá la responsabilidad es de la empresa. Acá hay un tema civil, penal, etc. Entonces, tienen dos miradas, de enfermedad común, accidente común, donde ustedes su responsabilidad, más allá de manejar y gestionar el descanso médico, no va, mientras que en el accidente de trabajo, más allá de gestionar el descanso médico, su responsabilidad en el origen o el agravamiento sí va, incluso hasta penal. Entonces, estas dos miradas son diferentes. Miren esto de acá como, vamos a decir, no fácil, pero sí con mayores posibilidades y chances de manejo, mientras que esta de acá es muy mínimo o escaso la posibilidad de manejo. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tomamos para manejar el ausentismo laboral? Que justamente es motivo de la charla. Tenemos 3 acciones. Les comparto un poco la experiencia de nosotros. Venimos como empresa gestionando 52 empresas que asesoramos, entre grandes y pequeñas, donde gestionamos, entre otras cosas, el ausentismo laboral. Y hemos tenido un poco de experiencia. Justo ahora, la doctora Paredes, que me acompaña, tiene una empresa bastante grande, más de 5.000, 6.000 trabajadores que vamos a gestionar el tema de ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque ahora, 2019, hay empresas que te contratan para eso y que hace unos 5 o 6 años ni te contrataban. Porque el tema del ausentismo laboral cada vez está visto en números y la cantidad de productividad que se pierde por el ausentismo laboral es impresionante, impresionante. Por eso, nosotros un poco le vamos a plantear lo que nosotros hacemos, vamos a decir tips. Primero, prevenir. Ahora vamos a ver las acciones en prevención. Evitar el descanso médico y finalmente la gestión del descanso médico y pronto retorno al trabajo. Siguiente, por favor. Primero en prevención. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos de ustedes tienen una política o un procedimiento de descanso médicos? 1. 1 de todos nosotros. 2, 3, 4. Ok. Y en esa política debe estar cuándo me entregan el descanso médico, en qué formato me entregas el descanso médico, ¿sí? ¿Qué cosa es válido? Ejemplo, ¿cuándo es válido un certificado de descanso médico o un descanso médico? ¿Cuándo es válido? Cuando sea emitido por el especialista correspondiente, ¿cierto? ¿Cuándo más es válido? ¿Cuando esté en el formato del colegio médico es válido? ¿Siempre? No necesariamente. Genial. Podría ser también una receta. Legalmente es aceptado. Ok, entonces en tu procedimiento o en tu política, lo he planteado como una política porque las personas de gestión humana manejan muchas políticas. Si tuvieses una política de descanso médico, tendría que darte los detalles, los tiempos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no presentas un buen descanso médico, ustedes no van a recuperar el subsidio respectivo. Seamos sinceros.
acá seguramente hay asistentes sociales y todo lo demás. La asistente social que, vamos a decir, es la amiga de todos en salud, aquella que tranquilamente va, y, hola, ¿cómo estás? Hola, saluda a todo el mundo, posiblemente no llegue al 100% de recupero de subsidio. Llegará a un 70, 80, 90%, ¿cierto? Pero regularmente, en salud te dice, mucho tiempo de descanso no es aceptado, te rebota el subsidio, ¿cierto? Ok, entonces, con esta política se podría plantear una especie de regla de juego para los trabajadores. Claro, esta política debería estar en tu reglamento interno de trabajo, quizás en algún documento donde se le difunda a los trabajadores para que ellos también, de alguna u otra manera, lo cumplan. ¿Ok? BBD, una buena base de datos. ¿Por qué una buena base de datos? Nos hemos encontrado con áreas de trabajo que tienen mucho descanso médico. Hay que ver si hay un peligro laboral asociado, pero también nos hemos encontrado con un médico que le da descanso médico a todos los trabajadores. El único. Es el único del área. El único doctor, él le da descanso médico. Entonces, oye, qué raro, ¿no? O sea, es cierto, todo el mundo puede estar mal, pero justo ese médico es el único que da descansos médicos. Eso lo sacas de una buena base de datos, ¿sí? Yo les preguntaría, ¿ustedes tienen una buena base de datos? Alguien me diría, sí, sí tengo una buena base de datos. Ok, tienes el nombre del médico, los días, de tal fecha a tal fecha, quizás la patología, si tu médico ocupacional te ayuda. Con eso podrías ver si los descansos médicos son más frecuentes el 23 o 22 o 24 de diciembre, o el 2 de enero o el 3 de enero. Podrías ver un tema de eso, ¿es cierto? ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Vigilancia médica de trabajadores con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que podrían complicarse en el tiempo. Tendrías que tener un médico que vaya viendo ese tipo de cosas y vaya advirtiendo que, por ejemplo, este señor, vamos a decir, que no se cuida, tiene mucho sobrepeso, obesidad, tiene colesterol, se le da un infarto, el infarto no va a bajar de 3 meses de descanso médico aprox, si es que no es más. Y cuando vuelvan, quizás no vuelva al trabajo regular. ¿Ok? Campaña de sensibilización, lavarnos la mano, cuidarnos con el tema del verano, del invierno, ¿sí? Campañas en general bastante grandes, ¿sí? Campañas de salud específicas de acuerdo al histórico de descansos médicos. ¿Cuáles son sus grandes problemas de descansos médicos? Ustedes tienen que analizarlo de acuerdo a una buena base de datos y decir, voy a hacer campañas, voy a decir un ejemplo sobre tratamiento de caries. Genial. Esa es una campaña históricamente hablando, ¿sí? Porque tenían mucho descanso médico. ¿Qué más? Revisar condiciones de trabajo que pudiesen estar relacionados a mayor descanso médico. Ejemplo, lumbalgias, ¿no? ¿Carga mucho peso? Sí, pero ¿eso es opcional que cargue el peso o es obligatorio o se podría mejorar? Si se puede mejorar, hay que mejorarlo, ¿sí? Entonces, revisando estas condiciones podrían plantearse. Algunas empresas, nos ha tocado, que le dan incentivos por asistencia perfecta, ¿sí? En alguna empresa financiera, nadie falta, todo el mundo va a trabajar, así, pero cumplidos van a trabajar, ¿cierto? Es como las charlas de capacitación de seguridad de salud. Hace años tú te parabas y una sola persona, ¿no? Ahora tú vas y está llenecito. ¿Por qué? Porque está muchas veces amarrado al tema de calificación o al tema de calificación de los trabajadores, ¿cierto? Estas son ideas puntuales de lo que es prevención. Siguiente, por favor. Evitar el descanso médico. Y acá hay que detectar a aquellas personas que yo les llamo descanseros. ¿Por qué? Porque son frecuentes, vamos a decir, no sé cómo voy a decirlo, se enferman frecuentemente de determinadas patologías justo en el momento indicado, ¿no? Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños, etcétera, justo ahí, ¿no? O sea, sí, pues puede haber un tema del azar, seguro, no lo dudo, pero por ahí que es muy casual que todos los años siempre pase lo mismo, ¿cierto? Entonces sería bueno identificarlos porque hay que ver qué tan bien se sienten o quizás tienen un problema externo. Ojo con el tema familiar, extralaboral, puede haber algo que quizás ellos no han podido decirlo, sin embargo, igual los afecta, ¿sí? Detectar médicos o instituciones que emitan descanso médico con frecuencia muy regular. Nos ha pasado alguna vez que hemos ido al médico porque el médico nos dijo descanso médico y cuando regrese
por favor, no debe trabajar en estrés. Entonces dijimos, ok, ¿en qué puesto la colocamos más o menos para que no trabaje en estrés, ¿no? Otro médico nos puso, no debe trabajar más de 4 horas al día. Ok, dije, vamos con eso. Que sin estrés y menos de 4 horas. ¿Cómo la hago, no? Entonces, lo que hicimos fue enviar a nuestro médico ocupacional para que vaya a conversar con el médico. Y no es mentira esto, porque está la doctora que hizo eso, fue al médico y el médico la ve a la trabajadora, la reconoce, ve a otra persona, que es una persona que la está acompañando, que no sabe quién es, y la doctora le dice, soy la médico ocupacional de la empresa, y en ese momento el médico tratante le dijo a la señora, yo te dije que no me metas en líos, te dije que no te iba a poner eso, pero tú me insististe. Se pararon, empezaron a discutir. La autora, bueno, estaba así comiendo su canchita, viendo cómo pasaba la película. Y entonces los dos salieron, la señora se desmayó, hubo todo un rollo terrible, ¿sí? Y tú dices, ¿qué pasó, no? O sea, yo fui a hablar con el médico tratante y al final el médico tratante había habido un tema con la trabajadora, en el sentido de que quizás por ayudarla escribió algo de más. Y era justo la señora que había planteado que no se trabaje en estrés, ¿no? Yo creo que está bien gestionar el estrés, pero que no haya estrés es imposible. Todos tenemos estrés en algo. Por venir a este curso y encontrar la sala virreinal ya estábamos sufriendo estrés. Pero imagínense, no es para no hacerlo, ¿no? Ok. ¿Qué más en el descanso médico? Seguimiento de casos especiales, sobre todo de enfermedades que tienen un difícil manejo. Ejemplo, pacientes con fibromialgia, trabajadores con fibromialgia. Estos trabajadores con fibromialgia es complicado su enfermedad porque tienen épocas de mejora y épocas de caída. Entonces debemos tener un manejo fino de seguimiento para que cumplan su tratamiento. Porque, ojo, no tiene que ver un tema laboral únicamente, sino también un tema, vamos a decir, hasta personal, extralaboral, ¿cierto? Algunos casos, a algunas empresas les ha resultado bien la flexibilidad del home office en caso de condiciones médicas leves, ¿sí? Sí y no, porque tengan cuidado con el tema del home office, porque podría también accidentarse en la casa, ¿no? Yo les puedo preguntar a ustedes, en su empresa seguramente les piden al empleador una silla ergonómica, 5 puntos y no sé qué, y usted voy a su casa y le digo, ya, ¿en qué silla trabajas? Acá en la silla de mi jardín, nomás yo me siento y se acabó, ¿no? ¿Me entienden? Entonces hay que ver este tema del home office, un poco asegurarnos de que si vamos a hacer eso, también tengamos las condiciones para el trabajador, ¿sí? Una empresa que ha planteado este tema de manejo de descansos médicos planteó esto: realización del trámite de validación del certificado médico del CTT por el mismo trabajador. O sea, no por la empresa, porque la norma dice, lo puede hacer el trabajador o puede hacerlo la empresa, o un representante de la empresa. Esta empresa lo que hace es, bueno, yo te envío a ti para que tú lo hagas, ¿sí? Y dame para yo recuperar el subsidio. Le resulta bien, quizás a esta empresa, yo creo que no sé si a todos nos resultaría realmente, ¿no? Conociendo nuestra población, no sé si alguien diría, oye, yo no voy, pues, ¿no? Entonces, igual lo comparto, ¿sí? Eso es evitar. Y finalmente, la gestión del descanso médico y pronto retorno al trabajo. Y ahí tenemos varias cositas. Primero, al médico tratante se le debe enviar una interconsulta del tipo laboral para que el médico tratante sepa qué hace tu trabajador. Ejemplo, trabajador tiene un esguince de pierna, ¿no? Y le dan descanso médico y vamos a decir alta para trabajar. Y el trabajador lo que hace es un obrero de construcción que tiene que subir y bajar, trabajar en altura, bajar, espacio confinado, etc. Ok, está de alta, pero no puede trabajar. O algunos de ustedes lo colocaría al puesto de trabajo como para que se caiga y después tengamos 1000 problemas. No podrías, ¿verdad? Entonces sería bueno que el médico tratante conozca cuál es el puesto del trabajo del trabajador para que le continúe dando descanso médico o, por último, para que tome otra medida, ¿sí? El acompañamiento con el médico que les había comentado sí es importante porque de alguna manera los médicos tratantes, ya mostrando el hecho de que el trabajador es acompañado por el médico ocupacional, simplemente sienten de que hay una especie de seguimiento, de que
vamos a tener que coordinar con la empresa y con el médico profesional para su retorno al trabajo. Ya no van a ser típicamente el médico tratante, bueno, ¿cuántos días podría ser, doctor? Sí, claro, un día más. A veces el trabajador, por poco de temor, lo puede pedir, ¿no? Entonces el médico tratante, vamos a decir, en su afán de que se cure, puede darle un día más, un día menos, ¿no? Entonces, eso lo podemos un poco regular con el acompañamiento del médico. La visita domiciliaria, si es buena, perfecto, pero insisto, si no encuentran a la persona, no hay ninguna falta. O sea, si no está la persona, no significa nada. Básicamente no está la persona, ¿sí? Insisto nuevamente, puede estar en Máncora, sin ningún problema, ¿sí? Una empresa hizo esto. Facilitar con citas médicas o apoyo económico para lograr estas consultas. ¿Qué pasaba? Esta empresa tenía muchos trabajadores con problemas X que iban a salud y tenían esos problemas de acá a 2 meses te veo de acá a 1 mes, o no sé. Entonces, ¿qué ocurría? Como no tenían esta evaluación, todo ese tiempo estaban, vamos a decir, restringidos en el trabajo, ¿sí? O con un descanso médico de acá a 30 días y todo lo demás. Lo que alguna empresa hizo fue facilitarle otras atenciones médicas para que haya un médico adicional que vaya viendo la evolución y haciéndole el ajuste para que cuando llegue ese tiempo el trabajador ya pueda estar de alta, ¿sí? ¿Funcionó? Sí, funcionó también. Otra cosa importante es tener claro el pronóstico. Ejemplo, un trabajador que tiene una lumbalgia y ustedes saben que se va a operar, probablemente exista, esto a grosso modo, posiblemente exista 30% que mejore, 30% que siga igual y 30% que empeore. Entonces, si ustedes tienen un trabajador que carga peso y se ha operado de la lumbalgia, si creen que después de la operación va a volver a cargar peso, probablemente no ocurra eso. Eso se llama tener claro el pronóstico a futuro. Si ustedes tienen claro el pronóstico a futuro, desde el inicio van a decir, ok, ese trabajador seguramente no va a volver al puesto de trabajo, pero hagamos algo con respecto a él, ¿no? Finalmente, si es que el trabajador no pudiese volver, tener en cuenta que la aptitud para el trabajo con adaptaciones o restricciones se podría dar siempre y cuando la empresa tenga esa posibilidad. Muchas empresas no la tienen la posibilidad. Alguna vez nos pasó en una empresa que vemos y asesoramos que en el examen médico de otro proveedor le puso a un conductor apto con restricción a conducir vehículos. Ok, dije entonces, ¿cómo va a conducir vehículos si está apto para la conducción de vehículos, ¿cierto? O sea, de alguna manera a este señor ya no era apto, tenía que ver qué adaptación o restricción, pero pudiese darse. ¿Ok? Esto es a grosso modo lo que se hace en una implementación con una empresa para controlar sus índices de ausentismo laboral. Insisto, el ausentismo laboral no es solamente médico. Olvídense, si alguien piensa que los grandes problemas son médicos, no necesariamente. Es ahí donde ustedes, no sé si han vacunado, porque hay muchos problemas respiratorios, ya han vacunado y el año siguiente sigue igual el descanso médico, sí, es por eso, que no necesariamente son por bacterias o virus. Lo último, porque tengo 30 minutos exacto, este es un índice que utiliza mucho la gente de gestión humana, los profesionales, que es un índice Bradford que lo encontré en un artículo de gestión humana para ver lo que es ausentismo laboral, pero les voy a explicar que la fórmula es súper sencilla, pero te muestra realmente aquellos casos que tienes que hacerles un seguimiento por 1000 cosas, porque puedes pensar que quizás haya un tema de fondo, porque no estén contentos o por lo que sea. ¿Cuál es este índice? La B de Bradford, la S del número de episodios de descanso médico, al cuadrado, por D, que es el número de días de descanso médico. Siguiente, por favor, para que vean un ejemplo. Un ejemplo, trabajador 1, presenta 10 días seguidos de descanso médico por un esguince de tobillo luego de jugar fútbol. 10 días seguidos. El trabajador 2 también tiene 10 días seguidos, ¿ah? Pero miren el trabajador 1. Ese es el número de episodios. Si es 10 días seguidos, ¿cuántos episodios son? 1. 1 al cuadrado por 10 días, por 10. 1 al cuadrado, 1 por 10, 10. Genial.
El trabajador 2 presenta 10 días también en total de descanso médico, pero en 5 episodios. ¿Ok? De 2 días cada uno, claro. 2 por 5, 10. Miren su índice. 5, ese, al cuadrado, son 5 el número de episodios, al cuadrado, 25. Por 10, que son los 10 días de descanso, 250. ¿Vieron el índice cómo voló por episodio? 250 versus 10. En las empresas lo que pueden hacer ustedes es poner un número de acuerdo a su histórico. Eso es lo que hacemos regularmente, pones un histórico. A partir de, voy a decir, 60 hacia arriba, voy viendo quiénes puntúan, sobre todo cuando tienen más episodios, ¿no? 60. Y a estos señores los voy siguiendo, ya sea porque tienen un problema que quizás laboralmente se está complicando, o porque quizás también haya otras cosas adicionales como el clima laboral o lo que sea, que también podría estar levantando este índice. ¿Sí? Como 10 es un valor, vamos a decir, numérico, vamos a ponerle bajo, y 250 es un numérico más o menos, vamos a decirle alto, yo voy a decir, a partir de tal número, a mí me preocupa ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque por la frecuencia probablemente tengas un trabajador que esté faltando 2 días, 2 días, 2 días, y sea un trabajador que quizás no tenga una enfermedad como tal, sino que tengo pequeños episodios que podría, lo que decía hace un rato, coincidir con vacaciones, con Año Nuevo, con... Exacto, que vayas mirando a quién puedes hacer un seguimiento versus, porque si a uno de ustedes, Dios no quiera, pero se cae ahora saliendo o subiendo las escaleras, quizás este indicador pueda ser de 30 días, ¿verdad? Pero no significa que hay que hacer seguimiento. Pero si este 30 días fueran, a ver, entre nos, ¿cuántos trabajadores de ustedes tienen descanso médico a menos de 20 días, que se supone que es cubierto por ustedes, y justo al número 19 paran los descansos médicos? Ya ves, hablamos el mismo idioma. Es ahí donde tú ves cuántos días tienen episodios y tú dices, ok, este indicador alto yo lo miro un poquito más. Y sería bueno decirle, oye, tú tienes muy alto varios episodios, algo está pasando. Es un poco para, no sé el caso de cada uno de ustedes, pero nosotros manejamos a veces empresas muy grandes, ¿no? Ayer estuve en una empresa de 14.000 trabajadores, complicado ver uno por uno, ¿no? Pero por lo menos con un indicador voy haciendo un match de todos los casos, un problema, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Nada más. Listo. Muchas gracias.